Grabaciones. Listo, ahora sí. Entonces, en la caja negra, como les comento, de un avión, viene lo que son las grabaciones, lo que conversaron los pilotos y los tripulantes y con las azafatas. Está todo ahí, toda la información que uno requiere. Entonces, según lo que se puso a ver en la caja negra, lo más cruel, como les decía, que hicieron los terroristas es decirles a la gente que se calme porque solamente quieren secuestrarlo y pedir algo. Y les mintieron. Le dijeron, vamos a aterrizar cerca de aquí y todos van a estar bien. Y solamente queremos que nos escuche. Bueno, como que para la gente, para que la gente no se tranquilice, ¿no? Eso fue muy cruel, les digo, porque les daba dando una falsa esperanza a las personas, ¿no? Los mismos de Al Qaeda sabían que no iba a pasar eso, que iban a estrellarse contra sus objetivos. Ellos estaban convencidos de que iban a morir por su Dios, por Alá. Sabían que estaban haciendo lo correcto para ellos, ¿no? Y no sé si les dije esto antes alguna vez, pero grandes crímenes en la historia de la humanidad se han cometido creyendo que están haciendo lo correcto. ¿Ah? Los nazis creían que estaban haciendo lo correcto cuando hacían todo lo que hacían. O sea, para el ser humano, pues, nunca va a sentirse el malo de la película. El ser humano siempre va a creer que yo hago lo correcto y el otro está mal. Y como les digo, grandes atrocidades en la historia se han ocurrido creyendo que están haciendo lo correcto. Los ingleses asesinaron a millones de indígenas creyendo que estaban haciendo lo correcto. Ni qué decir también de los españoles, ¿no? Que tenían otras formas, pero igual eran conquistadores, ¿no? O los soviéticos también, ¿no? Stalin, Mao, ni qué decir, que mató 30 millones de personas, ¿no? Creyendo que estaba haciendo lo correcto. Entonces, siempre hay que ser un poco más objetivo y no hay que considerar, ¿no? Y no hay que creer que uno es perfecto, ¿no? Porque grandes cosas en la historia, grandes tragedias en la historia humana se han hecho creyendo que están haciendo lo correcto. Y los de Al Qaeda creían que estaban haciendo lo correcto, que estaban muriendo por Dios, ¿no? Y los demás eran el demonio. Entonces, en cada uno de los aviones se les miente a las personas. Y les dice, estamos secuestrando el avión, pero queremos ser escuchados, ¿no? Vamos a ir a un lugar y ustedes van a estar acá. No, tranquilidad. Eso les dijo, ¿para qué? Para que la gente, pues, no salte contra ellos. Porque si decía, no, vamos a morirnos acá y vamos a estrellarnos y ya está, la gente, pues, se iba a volver loca y le iban a ir todos contra ellos, ¿no? Pero eso le dijo para que estén calmados y que él haga tranquilos sus cosas. Entonces, al mismo tiempo, se registran secuestros. Ustedes saben que siempre hay una base de control, ¿no? En el país, en los aeropuertos, que más o menos saben cómo está la trayectoria de cada avión y ellos ven, ¿no? Desde que va hasta que llega, ¿no? Porque todo pase normal. Hay una base de control de todos los aeropuertos, ¿no? Y en general, en Estados Unidos había un salón especial, un aeropuerto especial, donde veían, pues, y donde tenían a toda la información de los aeropuertos del país y sabían, ahí tenían todos los datos, ¿no? De cuando un avión sale y un avión entra. Y en ese mismo momento se reportaron que al mismo tiempo habían secuestrado 4 aviones. Entonces, desde ahí, los de seguridad y los de los aeropuertos, del Instituto, pues, de la Seguridad, ya sabían de que estaban haciendo, pues, un atentado. Pero la gente, ni la prensa, ni el gobierno sabía aún, porque solamente los sabían ellos, los que estaban viendo pues a los aviones, y escuchaban, ¿no? Porque muchos de los terroristas no sabían pues manejar muy bien lo que es los micrófonos. Entonces hablaban entre ellos pensando que nadie los escucha, pero estaban escuchando pues a todo el centro pues, ¿no? De la seguridad, la torre de control, como se le llaman. Y ahí decían, pues no vamos acá, a dónde vamos, que esto, que el otro. Entonces, como no sabían quiénes eran, como no sabían qué cosa querían, simplemente desplegaron pues, a un avión del ejército, un caza, para ir a buscar ese avión, ¿no? Para intentar hacer algo, ¿no? Porque en el aire hacer una operación es muy complicado, ¿no? ¿Cómo vas a rescatar en el aire a tanta gente, ¿no? No hay forma posible. A menos hacer un seguimiento y hacerle que aterrice para hacer negocios, ¿no? Para negociar, como se le conoce. ¿No? Es la única forma que hay, ¿no? Se lanzó un caza
pero él estaba ya con la mira de ir a atacar esos puntos, ¿no? Y la cuestión es que cambió su dirección cada avión, uno iba para el este, para el oeste, todo cambiando su dirección hasta el norte del país. En una zona del norte del país está el corazón de Estados Unidos, ¿no? Está Nueva York y está Washington, D.C. Están a pocos kilómetros, ¿no? La distancia entre Nueva York y Washington, más o menos para que se hagan una idea, es como irse de Lima hasta Trujillo. O sea, no es como te vas de frente, ¿no? En comparación de Estados Unidos, que es gigantesco, pues es muy cerca, ¿no? Y bueno, fueron en esa dirección y se pusieron pues a volar raso. Y lo que se registra en la caja en la caja negra, y también es lo que se registra pues en las llamadas, porque muchos de los tripulantes empezaron a llamar a sus familiares, ¿no? Y todos ellos concuerdan, ¿no? Diciendo pues que no sabemos quiénes son, qué cosa quieren, pero nos han dicho que van a ir a un lugar a dejarnos y que quieren algo, ¿no? Y que quieren que los escuchen. Ojalá que lleguemos a un lugar. Pero todos ellos ya sospechaban de que no iban a dejarlos en ningún lugar porque no tenían la pinta de eso, no estaban muy alterados, eran muy fanáticos, ¿no? Y todos ellos pues se despidieron de sus familiares, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? Y bueno, llegaron pues a la isla de Manhattan, donde se encuentra la ciudad de Nueva York, y apuntaron pues al World Trade Center, y ahí pues, ¿no? Se estrellaron y todos fallecieron pues en el acto, ¿no? Acá tenemos una imagen, aquí más o menos tenemos una recreación, ¿no? Porque claro, ir volando con una gran máquina, con acero y con gasolina, es una potencial bomba, es una potencial arma. Y fue estrellado pues contra los pisos del World Trade Center, ¿no? Que como les digo, el World Trade Center es todo esto, ¿no? El World Trade Center es todo esto, miren. Hay como 5 edificios y es como un gran complejo, ¿no? No sé si está en otra foto. Esto. Acá no se ve. Ya bueno, pero les explico, ¿no? El World Trade Center es como una plaza donde hay 5 edificios. Pero los dos más grandes son las dos torres gemelas. ¿Qué cosa eran las torres gemelas? Como les decía, era una torre de oficinas, donde trabajaban los principales bancos y empresas de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo bancos, ¿no? Más se dedicaban a rubro económico, ¿no? La gran mayoría de empresas que estaban acá eran bancos y aseguradoras, ¿no? Tenían más o menos ese tipo de negocios. Pero alrededor pues había un gran negocio, ¿no? Porque había restaurantes, había un hotel, había trabajadores, era toda una mini ciudad, ¿no? Y ahí pues trabajaba mucha gente, ¿no? Entonces van los aviones y se enfrentan y se chocan contra la Torre Norte y luego con la Torre Sur. Ahí se da todo el escándalo en Estados Unidos, toda la gente sigue, y pasan las horas y los aviones se derrumban, ¿no? Perdón, los edificios se derrumban, ¿no? Y después de eso, ¿cuál es la respuesta de Estados Unidos? Aquí tenemos una foto histórica, acá, una foto icónica. Este es el preciso momento en el cual el ministro de Seguridad de Estados Unidos, no, o su asistente, era su viceministro, una persona así sin mucha importancia, le comenta al presidente de Estados Unidos, que era acá, este de aquí, George Bush, y le dice: señor, han atacado las Torres Gemelas. Este es el preciso momento. O sea, es un privilegio que haya capturado en una foto en el preciso instante en el cual le dice al presidente: señor, hemos sufrido un accidente. No, la palabra exacta fue: señor, hemos sido atacados. Y lo curioso es que el presidente se encontraba en una reunión como los presidentes. O sea, ¿qué cosa estaba haciendo el presidente? Eran algo de las 8 de la mañana, y según la agenda del presidente, iba a estar inaugurando un plan de la educación, y había sido invitado a un colegio primario. Aquí vemos a unos niños, y había invitado al presidente con las cámaras a presentar pues un plan, ¿no? De educación en Estados Unidos, ¿no? En unas primarias. Y en ese mismo momento se dan los atentados. Y ahí es donde le dicen: los señores hemos sido atacados por las Torres Gemelas. Y lo que queda para la historia es que en ese momento George Bush no reacciona. Él no dice: bueno, ya me voy. Dice: bueno, vamos a acabar con esta reunión y después nos vamos. Dio su discurso, dio la reunión, que no duró más de unos segundos,
¿cuánto duró? Algo de 2 minutos, ¿no? Y luego ya se fueron, antes de tiempo. Y pues empezaron a hacer todo el plan de seguridad, el protocolo, hay que buscar quiénes son y todo ello. Y el presidente fue sacado de la Casa Blanca, ¿no? Porque sabían que estaban pues bajo ataque. Entonces, de igual manera, si es que el avión hubiese llegado a la Casa Blanca, no hubiese hecho tampoco mucho, porque el presidente ya no estaba. Pero igual hubiese sido una actitud pues fuerte, ¿no? Atacando pues el corazón. Ah, y también les quería comentar, justo, qué bueno que hayamos visto en geografía el tema de geopolítica, porque eso nos ayuda a entender bastantes cosas, ¿no? Todo está relacionado con todo, jóvenes. Mientras más conocimientos tengan es mucho mejor. Le va a servir para asociar más cosas. Ustedes saben que según la geopolítica, todos los países tienen un Heartland, un corazón, ¿no? En el caso del Perú es Lima. Y les expliqué el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos, el corazón de Estados Unidos es Nueva York, porque ahí está toda la economía del país, ¿no? Acá en el Perú tenemos algo parecido, que es San Isidro, ¿no? Que es un distrito donde están los bancos, las empresas, ¿no? Hay edificios, si ustedes alguna vez han pasado por ahí, cada vez hay más edificios, ¿no? Muy altos, ¿no? Donde están, pues, está el BCP, el Interbank, está el RIMAC, y muchos bancos más, ¿no? Ahí, en ese distrito, se maneja la economía del Perú, prácticamente, porque están las oficinas de las minerías, de las empresas de Alicorp, del grupo Interbank, las empresas más grandes del país están ahí, en San Isidro, ¿no? En esos edificios. Ya, ese es nuestro Heartland, Lima y el centro económico, ¿no? Estados Unidos también tiene su Heartland, que es Nueva York, pero mucho más grande. Aquí tenemos una imagen satelital de lo que es Nueva York, ¿no? Esto es Nueva York, jóvenes, miren, es una gran selva de cemento, ¿no? Acá hay una isla al centro, que es la isla más famosa, que es la isla de Manhattan. En esa isla de Manhattan está Nueva York. Ustedes han escuchado en las películas tal vez Manhattan, ¿no? Es una isla donde se encuentran las principales centros de las empresas, ¿no? Aquí, en esta partecita, es el centro de Nueva York. Y aquí está el World Trade Center, ¿no? Donde se manejan pues las acciones y los bancos del mundo, ¿no? Y los demás son empresas, oficinas, hoteles, ¿no? Aquí es el centro de la ciudad. Pero bueno, es el Heartland de Estados Unidos, ¿no? Es por eso que cuando fue atacado el país entró en crisis, porque estaba el centro económico del país. Es por eso que ellos atacaron a esos edificios, porque valía más atacar eso, porque era su Heartland, era su centro económico, era el corazón del país. Una vez que se derribaron las dos torres, el país entró en crisis. Tantas empresas, tantas oficinas, no hay trabajadores, se paralizó la economía, entonces, ¿qué es el país? Durante un año, ¿no? Esa es la importancia de un Heartland en un país, ¿no? Entonces Estados Unidos reacciona, ¿no? Y todo el mundo teme, ¿no? Dice, bueno, si, como le decía, ¿no? Si le han jalado la cola al león, el león va a responder. Rápidamente se llega a la conclusión de que el responsable de este atentado ha sido, pues, este hombre que ven aquí, que era Osama Bin Laden, que luego, tiempo después, él mismo reconoce y asume que él ha organizado esos atentados. Pero claro, ellos tienen su propia visión de las cosas, ¿no? Ellos dicen de que Estados Unidos durante años ha venido invadiendo Estados Unidos, ¿no? Recordemos cuando vimos los temas anteriores, la guerra de Irak, la guerra de Kuwait, ¿no? Que también hemos visto, donde todos vemos que Estados Unidos va a esos países por una u otra razón política, pero básicamente lo que buscaba era el control del petróleo. Y también recordarán ustedes que hace varias semanas les comenté algo muy importante, que les voy a volver a recordar porque la mayoría ya se habrá olvidado. Todas las guerras en la historia son motivadas por la economía. Todas. Desde la época más antigua hasta la última, todas las guerras en la historia humana han sido motivadas por la economía. Desde la época en la cual las personas se enfrentaban con palos y piedras hasta el día de hoy. Todo tiene que ver con la economía. No hay ninguna guerra en el mundo que no haya sido por lo económico. Sobre todo entre países, ¿no? Siempre hay justificaciones, ¿no? Hay políticos que tienen discordia o intereses entre familias, entre grupos, pero siempre la razón fundamental es lo económico.
Y Estados Unidos va al Medio Oriente, pues supuestamente a enfrentarse no a, o sea, no, a Saddam Hussein, que era un dictador de allá, a enfrentarse a defender Kuwait, ¿no? Eh, el Líbano también lo invaden en el año 82. Todo supuestamente porque habían pues dictaduras y gobiernos pues autoritarios. Pero Estados Unidos, en el fondo, lo que buscaba era controlar las zonas del petróleo en el mundo. Y por eso va a esos países. Se crean grupos extremistas en contra de Estados Unidos, como la Al-Qaeda, que los quieren ver fuera de su país, ¿no? En resumen. Hay un montón de cosas más, pero eso es básicamente lo fundamental. Entonces, buscan pues a Osama Bin Laden y no lo encuentran, ¿no? Y lo curioso es que ellos deciden no invadir ni su país natal ni algún centro de la Al-Qaeda. Estados Unidos prácticamente le declara la guerra a Irak. ¿Por qué? Porque ellos decían de que Irak está protegiendo a Osama Bin Laden. Y con esa justificación Estados Unidos va y invade Irak, ¿no? Pero antes de ello, vamos a describir cuáles son las motivaciones que tiene Al-Qaeda para atacar las Torres Gemelas. Primero, como te decía, Al-Qaeda estaba convencido, bueno, Al-Qaeda era un grupo, ¿no? Fundamentalista, fanático y islámico. Creían en su Dios y eran capaces de morir y de matar por su religión, ¿no? Y tenían a su líder, que era pues Osama Bin Laden, ¿no? Ellos lo que querían era pues limpiar su país. Tenían en la cabeza que la idea de que estaban en una guerra, ¿no? Así como los terroristas acá del Perú creían que estaban en una guerra contra el Estado, igual ellos creían que estaban en una guerra. Ellos decían que estaban en la guerra santa, en la yihad. La yihad para los musulmanes es la guerra santa. Y esa palabrita es histórica. Algunos musulmanes siguen creyendo que estamos en la yihad. Desde la época de las cruzadas, cuando los cristianos se enfrentaron a los musulmanes, desde ahí los musulmanes tienen eso en la cabeza, de que están en la yihad y que van a empezar la guerra santa, que van a purificar a todo el mundo de los infieles, como le llaman, de los demonios que creen en otro Dios, y van a implantar su gobierno islámico. Ese es el fanatismo que tienen, ¿no? La yihad significa eso, la guerra santa. Es un término que lo usan ellos. Estamos en la yihad, en la guerra santa. Hay que matar a todos los infieles y vamos a hacer un nuevo estado, ¿no? Un estado, un gobierno islámico de Dios, ¿no? Y para ellos los infieles eran todos los que no creían en su religión. Los cristianos, los católicos, los budistas, cualquier otra religión en el mundo es un infiel, porque ellos saben que Alá es el único Dios, y los que están en contra de Alá son el demonio. Eso ya lo tienen en la cabeza, ese es el gran fanatismo que tienen, ¿no? Entonces se forma ese grupo, y como ellos ven a los Estados Unidos como invasor, porque los están invadiendo, ellos dicen, ellos son los infieles, ellos son los demonios que nos vienen a atacar con sus cosas, con su religión, hay que atacarlos. Estamos en guerra santa, estamos en la yihad. Y en guerra ellos hacen todo eso, pues, atentados, muertes, ya, y demás. Entonces, en este contexto de la yihad, ellos hacen y justifican su ataque. Y dicen, no, estamos atacando al demonio, estamos atacando a los infieles, porque nos están también atacando, ¿no? Y no solamente se queda ahí eso, sino que también Estados Unidos, pues, decide, ¿no? Invadir Irak. ¿Por qué? Porque según Estados Unidos, Irak estaba defendiendo y ocultando a Osama Bin Laden. Cosa que no era cierta, porque en realidad donde estaba Osama Bin Laden era en Arabia. Lo encontraron en Arabia, en una zona rural, lo encontraron ahí en una cueva y lo mataron. No estaba en Irak. Y lo curioso fue de que el atentado fue un grupo de libaneses, de árabes y de egipcios que estaban pues solventados con el dinero de los árabes, pero Estados Unidos va a atacar y a invadir Irak, ¿no? ¿Por qué? Porque Irak era un centro estratégico de petróleo y hace tiempo que lo querían pues tener bajo control los estadounidenses. Y bueno, Estados Unidos tiene una justificación que decir, bueno, Irak, el gobierno de Irak está, como dicen, ¿no? Está tapando, está
cuidando a Osama Bin Laden, lo está ocultando, y lo invaden en el año 2003, ¿no? No, en el año 2000, claro, en el año 2003. Y Estados Unidos va a estar en Irak desde ese año hasta el año 2012, cuando el presidente Barack Obama retira las tropas de ese país, ¿no? Pero durante todos esos años, Estados Unidos aprovecha para controlar el país y para controlar Irak, ¿no? Para controlar también el petróleo. Y domina el mercado del petróleo mundial de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa fue la respuesta de Estados Unidos, ¿no? Y también Al-Qaeda tuvo más atentados después. En el año aquí, como vemos, 2004 y 2005, en Europa hacen atentados, ¿no? En Madrid, en la estación de Matorras, o el Atapuerca, también se le conoce, fue donde ocurrió pues este atentado, ¿no? En el metro de Madrid, ¿no? Van el grupo Al-Qaeda y hacen pues una detonación y fallecen pues 190 personas, ¿no? 192 personas. Y luego también en Londres hacen otro ataque. Al-Qaeda va a seguir funcionando después del 11 de septiembre, ¿no? Y va a seguir haciendo atentados. ¿Y por qué contra los europeos? Porque tenían eso en la cabeza los de Al-Qaeda. Estamos en guerra contra los que no creen en Alá, estamos en guerra santa. Hay que purificar el mundo de los infieles. Ese es un fanatismo, pero fulminante. Y esos grupos hasta ahora siguen en muchas partes del Medio Oriente. Actualmente el más peligroso ya no es Al-Qaeda, sino es el Estado Islámico, que es un grupo terrorista que es muy temido, tiene control de muchos países y es el peor grupo terrorista de la historia. Ha asesinado a periodistas, a políticos, a personas inocentes. Está en muchos países de África, del Medio Oriente, de Asia. Y hace unos pocos años tuvo grandes atentados en Francia. Y hasta ahora Estados Unidos no puede atacarlo. Ya muchos de los políticos estadounidenses ya se cansaron de eso y han sacado sus tropas de ahí y dijeron, ya no vamos a comernos este pleito. Y por eso que también ustedes vieron que en Afganistán pues ya tomaron el poder otro grupo de los terroristas, ¿no? Porque ya no estaba Estados Unidos. Es un problema realmente muy serio de acá, de los terroristas musulmanes. Finalmente es atrapado, ¿no? Osama Bin Laden. Estados Unidos usa o la respuesta que tiene Estados Unidos es invadir Irak, y lo va a invadir durante muchos años, ¿no? Y va a controlar pues el petróleo, y va a buscar a Osama Bin Laden, que lo van a encontrar en el año 2011 en Arabia. Y lo curioso es que Estados Unidos en los años 70, apoyó a Al-Qaeda. Estados Unidos apoyó a Al-Qaeda cuando empezó a nacer, porque en Afganistán había un gobierno socialista y en la época de la Guerra Fría Estados Unidos apoyaba a todos los que estaban en contra de los socialistas y apoyó a los mujahidines, que eran un grupo también como los de Al-Qaeda, ¿no? Fundamentalistas y fanáticos. Después los dejó crecer y se volvieron pues sus enemigos, ¿no? Cómo son las cosas. Aquí tenemos imágenes, ¿no? Antes y después, ¿no? Acá tenemos las dos torres gemelas, como eran desde siempre. Estas fueron construidas en los años 70 hasta el año 2001, ¿no? Después, cuando las dos torres se cayeron, construyeron acá un parque. Acá hay un gran parquecito donde estaban las dos torres, y al costado se construyó el New World Trade Center, ¿no? La nueva torre donde se maneja pues la economía de Estados Unidos, ¿no? Estas son fotos reales de aquel día. Y aquí pues tenemos lo que es ahora las Torres Gemelas, ¿no? Se hizo acá un gran parque, el Memorial, le llama, y acá pues en la noche se presentan dos juegos de luces, recordando pues las dos Torres Gemelas, ¿no? Y bueno, jóvenes, eso fue todo por hoy en nuestra clase. No sé si hay preguntas sobre esta clase. Aprovechando ya que estamos culminando nuestra clase, ¿preguntas? Bueno, jóvenes, me voy a poner en contacto con los chicos que van a participar el día de hoy, y a todos los demás les digo que tengamos siempre ese ánimo que he visto por parte de muchos de los chicos por participar. Espero que sigamos así durante esta semana, ¿de acuerdo? Para dar lo mejor que tengamos, y hay que tratar pues siempre de dejar, como digo, ¿no? El salón en alto, y sé que lo vamos a hacer. Bueno, jóvenes, entonces eso fue todo por hoy. Nos vemos más tarde.
para filosofía y para geografía. A 14 jóvenes.